Buenas noches, mi nombre es Graciela Santamaría López y soy su asesora virtual. Estamos en la segunda semana del módulo 15 y digamos que esta es la tercera sesión abierta. Les hacía una pregunta, ¿cómo les fue en la semana pasada? A mí me fue bien, buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de la semana pasada? Bien. La semana pasada observé que a pesar de que estuvimos platicando aquí estos pequeños detalles sobre poner fuentes de información, poner nuestro nombre en la infografía, etiquetar debidamente los experimentos, aún esos pequeños detalles se les están yendo o es que están cayendo en el plagio. Recuerden que en prepa en línea no se admiten trabajos de plagio y entonces tienes que volver a hacer la actividad e inclusive ya hay una penalización. Esto es muy grave y por eso los invito a realizar sus actividades. Si tienen dudas o preguntas, escríbanme, con mucho gusto yo los voy a apoyar. Quisiera avanzar sobre las actividades específicamente, ver cuáles son algunas de mis recomendaciones para hacer estas actividades y que tengan los mejores resultados. La actividad número 3 se llama la química de los productos y lo que se espera es que ustedes puedan identificar estos productos de uso diario y en específico los polímeros, ¿no? Los plásticos, qué es lo que ocurre con ellos en el ambiente. ¿Qué necesitan? Pues necesitan aprender sobre ciertos conceptos, síntesis química, reacciones de polimerización, qué es y cuáles son los métodos y cuáles son los impactos de estos polímeros en el ambiente. Entonces, ¿dónde puedo obtener este aprendizaje? Lo tengo que revisar en Prepa en línea. Recursos de Prepa en línea. Recuerden, la vez pasada estuvimos platicando cómo puedo citar. Si yo estoy utilizando un recurso de Prepa en línea, lo que puedo hacer es esto, ¿no? A ver, el recurso se llama síntesis química. Es un recurso de plataforma de Prepa en línea de la SEP y yo coloco el link. ¿Dónde encuentro el link? Me voy a mi módulo, ¿están viendo mi pantalla? Sí, asesora. Sí, entonces ya estamos en la semana 2. Yo tomo este link, ¿sí? Y lo llevo aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, asesora. Muy bien. Y ojo, hay que ponerle cuando lo consulté. Bueno, lo consulté el 16 de noviembre del 2021. ¿Hay alguna duda de dónde puedo obtener el material o los recursos necesarios para estos conceptos? ¿O la forma de citarlos? No. Ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me piden que yo elabore una tabla y que explique al menos 4 polímeros.
por ejemplo, plástico, medicamento, adhesivo, lo que ustedes tengan en su casa, ¿no? Y enlistar algunos ejemplos de cada uno de ellos, colocar cuál es la síntesis química y describir qué ocurre entre la síntesis química, que es una adición, y qué es una condensación. Para eso tengo que investigar, precisamente en los recursos me van a hablar de lo que es una síntesis química. Recuerden que el modelo educativo de prepa en línea, lo que se busca es que ustedes sean sus propios guías en este momento del aprendizaje. Tienen todos los elementos y tienen que ser autodidactas, llevar su conocimiento y aprendizaje a su tiempo en su momento. Si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto yo los voy a estar apoyando. Bien, entonces seleccionamos alguno de estos productos que yo elegí y vamos a investigar. Bien, ¿qué es? ¿Cuál es el producto? Si es un polímero, ¿cuál es su proceso de polimerización? ¿No? Y cómo se elabora. Tendré que dar respuesta a ciertos planteamientos. ¿Cuál es el impacto de la síntesis y consumo de estos productos, es decir, de los polímeros, en el ambiente? ¿Qué utilidad tiene en mi vida? Pues a mí me es muy útil el plástico porque no se contamina mi comida. A mí, la verdad es que podría utilizar otra cosa. O en vez de traer plástico o bolsas de plástico, ahora utilizo bolsas de tela, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas en relación al cuidado del medio ambiente? Y ustedes tendrán que entregar un documento, que puede ser un Word. La semana pasada estuvimos teniendo problemas con algunos compañeros que envían documentos o dañados o que tienen versiones distintas, y entonces les pedí específicamente que los enviaran en PDF para que no hubiera ningún movimiento. Entonces, van a entregar un documento donde se dan los datos de identificación, que es muy importante, su nombre, su grupo, una servidora, con quién están trabajando, ¿no? La tabla de productos y los elementos solicitados, la información del compuesto y las respuestas al planteamiento. Como ustedes ya vieron en la tarde, seguramente les habrán explicado las reacciones químicas. Ustedes tienen que explicar, bueno, ¿cuáles son los elementos de esta reacción química? Me están pidiendo una reacción de síntesis, ¿no? Entonces, tengo mis reactivos, que son los elementos que están antes de la flecha, y mis productos, que son los elementos que están después de la flecha. Si es una reacción de síntesis, significa que va a haber un elemento A y un elemento B que van a sumarse para hacer un elemento AB. Ese es un ejemplo. O bien, podemos tener que sea una combinación, un elemento rojo con uno verde y se juntan para hacer rojo y verde. Esas son las reacciones de síntesis. En mi actividad número 3 me están pidiendo que ponga atención justo en estas reacciones para poder explicar qué es una síntesis química. Aquí les voy a dejar algunas recomendaciones para entender lo que es una síntesis química. Por ejemplo, aquí tenemos al aluminio, que es un metal, y tenemos al oxígeno. Cuando A y B se juntan, van a generar un compuesto, un producto que se va a llamar AB. En este caso se llama óxido de aluminio. Bien, y entonces, ¿cómo es esta síntesis química de condensación o adición en el caso de la polimerización? En esta actividad se tienen que enfocar en los polímeros. Poli significa muchos y monómero significa uno solo, ¿no? Pero entonces un polímero o la polimerización son muchos monómeros juntos a partir de una síntesis química, es decir, ir sumando muchos más monómeros. ¿Tienen dudas o preguntas aquí? ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Yo sí. Sí. Donde dice que coloca la síntesis química, ¿es como la fórmula o es
Es que lo busqué en internet y sale una imagen que tiene como la estructura. Ajá, lo que tienes que explicar es esto, ¿no? Tú eliges, por ejemplo, el de las bolsas de plástico, o eliges el champú, o eliges algo, ¿no? Y vas a buscar la reacción química. Me están pidiendo una reacción de síntesis. Por ejemplo, estoy sumando aquí oxígeno con magnesio. O en este caso estoy sumando el aluminio con el oxígeno para hacer un óxido de aluminio. Esto es lo que tú tienes que investigar sobre el producto que estás eligiendo, la reacción química. ¿Dudas o preguntas? Sí, la vamos a escribir nosotros en Word, así como le escribe usted, o podemos adjuntar imágenes. Siempre que estén adjuntando una imagen, que tomen la información de algún lugar, tienen que hacer la correcta forma de citar, que eso es algo que todavía a estas alturas les está fallando. Es importante que nos están diciendo, bueno, de tu puño y letra lo dibujas o lo puedes hacer en Paintbrush, ¿no? Es una aplicación, no sé, seguramente ustedes las conocen porque ya la han usado. La pueden escribir en esta aplicación o en PowerPoint y pasarla, porque si nos la piden que ustedes mismos lo hagan o definitivamente pueden tomarle la foto a su cuaderno y pasarla, ¿no? Por eso es que dice elaboración propia, que el esquema sea de elaboración propia. ¿Preguntas sobre esta actividad? Pregunte. Asesora, yo sí tengo una duda. Sí. En el punto B de la actividad, donde dice enlista los ejemplos que contiene cada producto, ¿a qué se refiere? Permíteme un segundo. Imagínate que tú tienes un medicamento. En este caso es una pomada. Y entonces me voy a las letras chiquitas, las letras que están aquí detrás. Y entonces empiezo a revisar, pues miren, esta pomada tiene hidrocortisona, tiene óxido de zinc, tiene lidocaína. A eso se refiere, ¿no? A que nosotros nos vayamos a los productos que estamos utilizando en casa y empecemos a buscar las letras chiquitas de qué están hechos. ¿Dudas o preguntas? Ok, ya entendí, gracias. De nada. También nos están pidiendo que revisemos cuál es el impacto en el medio ambiente. Es decir, ahora que ya sabemos que estamos utilizando, que observemos que eso que estamos utilizando no solo lo usamos en mi casa y desaparece, ¿no? Sino cuando sale de mi casa, ¿qué es lo que ocurre allá afuera en la calle, ¿no? Cuando se junta mucho plástico muy cerca de una coladera, observen qué es lo que está pasando. Cuando viajan, no sé si ustedes estén en la ciudad y vayan a espacios como parques o vayan a lugares como en el campo, ¿qué es lo que pasa con el plástico? ¿Se degrada? ¿No se degrada? ¿Cómo la gente resuelve en pueblitos muy alejados el asunto del plástico? ¿Qué es lo más sencillo? ¿Lo han observado? Lo queman, ¿no? Lo queman porque desaparece. Pero ¿qué pasa cuando quemas el plástico? Pues contamina el ambiente por todos los reactivos que salen de lo que quema. Exacto, muy bien. Ese tipo de cosas hay que observar. Y la vuelta de tuerca a esto es, miren, estos polímeros están hechos con esto, esto y esto, que eso es lo que les toca a ustedes investigar, pero ahora hay otras alternativas, por ejemplo, el bioplástico. Esta es una investigadora del Poli que propone hacer, de hecho ya están haciéndolo y comercializando,
plástico a partir de el nopal. Aquí les voy a dejar esta recomendación, está buenísima, espero que la vean, porque hay otro tipo de formas de ir resolviendo este asunto o nuestra necesidad del plástico, ¿no? ¿Dudas o preguntas sobre la actividad número 1? ¿Me podría volver a explicar lo de la síntesis química? Sí, con mucho gusto. ¿Qué es una síntesis química? Yo tengo un elemento A y lo sumo con un elemento B y voy a obtener un producto que se llama AB. Me están pidiendo en mi actividad número 3 que yo conteste o que explique cuál es el proceso de la síntesis química de un producto que yo elija. Si elijo pasta de dientes, si elijo el jabón, ¿no? El que tú elijas, vas a identificar de qué está hecho. Y entonces investigas. Ah, bueno, por ejemplo, aquí hay óxido de aluminio, está hecho con, por un lado tiene un metal y por el otro lado tiene el oxígeno. Es mi elemento A más mi elemento B. Me va a dar un producto AB. ¿Tienes dudas aquí? No. Perfecto. Les dejo algunas recomendaciones, además de lo que viene en Prepa en línea. Es un recurso que explica muy sencillo cómo se van juntando, unificando, condensando o adhiriendo en los polímeros a partir de procesos de síntesis química. Muy bien. La actividad número 4 se llama mi ecosistema. En esta actividad es muy, muy bonita porque hay que identificar su ecosistema. Yo vivo en la Ciudad de México. ¿Ustedes creen que la Ciudad de México es un ecosistema? ¿Ustedes creen que Sí, las ciudades son un ecosistema? Sí, sí tienen un ecosistema. Claro que sí. De lo que vieron hoy en la tarde, que dijeron, un ecosistema es, ¿qué es un ecosistema? ¿Cuáles son sus factores bióticos? Que significa vivos. ¿Y cuáles son sus toda la factores? naturaleza viva y no viva. Muy bien. Toda la naturaleza. A ver, yo les voy a preguntar. ¿Las plantas están vivas? Sí. Sí. Muy bien. Sí, ¿Los animales están vivos? Sí. Sí, Animales. Muy bien. ¿Los hongos están vivos? Sí. sí, Muy bien. ¿Las bacterias están vivas? Sí. Claro. ¿Los protozoarios están vivos? Sí. ¿Las algas están vivas? Sí. Perfecto. ¿Y ustedes creen que en una ciudad haya plantas, Sí. sí, animales, Sí. Sí. hongos, Sí. Sí. bacterias, Sí. protozoarios? Sí. Sí, ¿no? Aun cuando no los podemos ver, todos esos están vivos y están presentes, ¿no? ¿Cuáles serían factores no vivos en una ciudad? Las piedras. Muy bien, las rocas, las piedras, el cemento, ¿no? Ajá, ¿qué más? El agua. El agua. El agua ayuda a los seres vivos, pero no está viva propiamente, ¿no? Si hace calor o hace frío, ¿cómo le llamamos a eso? El clima.
el clima, ¿no? A ver, ¿quién vive hacia el norte del país? Bueno, ¿quién vive hacia el sur? Bueno, cerca de donde ustedes viven, ¿hay alguna montaña? Yo vivo en el sur. Vives en el sur. ¿Qué hay cerca de donde vives tú? Pues hay cerros, hay cascadas, hay lagunas, hay grutas. Ay, qué hermoso lugar. Hay cerros, hay cascadas, wow, ¿no? Hay grutas, muy bien. Y yo aquí cerca de donde vivo, yo vivo en Ciudad de México, está el Valle de México, ¿no? Pero además también están las montañas, ¿no? Y todo esto es un espacio donde los seres vivos pueden desarrollarse. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que está vivo interactúa con lo que no está vivo para poder estar en un espacio donde se pueden sobrevivir. Entonces, me piden en esta actividad que yo identifique mi ecosistema. Esto es muy importante porque por lo general lo que hacen los compañeros es que todo lo ponen en fotos o en videos. Ok, ¿cómo puedo hacerle? Es que maestra, ¿sabe qué? Yo no tengo una gran cámara, pero tampoco es que pueda salir de mi casa. No sé si ustedes conocen, aquí hay una aplicación que se llama Google Maps y en Google Maps ustedes le ponen, por ejemplo, aquí Ocampo, Michoacán y les da una visión, más bien como un mapa, pero pueden ponerle aquí en Street View. Y me pone la parte satelital, ¿no? Y entonces yo ya voy, no, pues yo la verdad es que vivo en Manzana Corral Falso. Y me acerco a este lugar y fíjate, dices, yo desde aquí, desde mi casa no alcanzo a ver montañas, pero sí, ya vimos que sí hay montañas, ¿no? Alrededor. Y que tal vez por aquí está pasando un río. Bueno, esa aplicación no me sirve. Me quiero ir a una que se llama Google Earth. Esta de Google Earth les va, inclusive pueden alcanzar a ver los ríos, ¿no? Hay como mucho detalle y pueden, digamos que hacer un pequeño corto de su ecosistema o identificar todos estos elementos como si tuviéramos nuestra cámara desde arriba, ¿no? Otro recurso que les quiero recomendar es esta página de Ecosistemas de México. Por ejemplo, para quienes viven en el sur, no sé si están, por ejemplo, en la zona de los manglares. ¿Qué hay en los manglares? Una parte de la actividad me pide que yo identifique en mi ecosistema, pues voy a identificar los factores vivos y los factores no vivos y cuáles son los servicios ambientales, ¿no? Entonces, vean en esta página, para quienes están en la costa o muy cerca de los manglares, les habla de cada uno de estos ecosistemas. Y hacia el final nos regalan cuáles son los servicios ambientales, ¿no? Entonces, los invito a revisar este recurso. Espero que les sea de utilidad. Y entonces, para la cuarta actividad me pide, yo tengo que identificar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de la biosfera? ¿Cuáles son los ecosistemas? ¿Qué es la biocenosis? Y todos estos recursos yo los voy a encontrar en Prep en línea. Voy a identificar condiciones geográficas. Les acabo de mostrar unas aplicaciones que les van a permitir identificar estas condiciones geográficas del lugar en donde ustedes viven. Conocer los servicios ecosistémicos. Les acabo de recomendar específicamente para México una página donde pueden encontrar cuáles son los servicios ecosistémicos de cada ecosistema o de cada región de México. Y es muy importante que retomemos estos recursos
y valorarlos de cuál es lo que nos ofrecen. Por ejemplo, siempre hemos pensado, tenemos el servicio de transporte, ¿no? Y entonces cuando dices servicio de transporte, se habla de los camiones o del metro, en el caso de Ciudad de México, o de el servicio de taxis o incluso visitaxis, ¿no? Eso es un servicio, es algo que a mí me permite trasladarme en este caso y sobrevivir y ta. Si nosotros observamos los ecosistemas, la naturaleza y los recursos naturales nos van a dar un servicio. En el caso de los manglares, por ejemplo, cuando están los manglares, están a la orilla de la playa o a la orilla de la costa, cuando llegan los huracanes, estos árboles están deteniendo estas ráfagas muy fuertes. En el momento en que talan estos árboles, la costa se queda desprotegida. Y entonces las personas que viven muy cerca de la costa, sin manglares, tienen muchos más problemas en momentos de huracanes. De tal manera que el servicio ecosistémico que está ofreciendo los manglares es protección. ¿Ustedes alguna vez habían pensado que eso es un servicio? O por ejemplo, a ver, todos por favor respiremos profundo. ¿De dónde proviene el oxígeno que estamos respirando? ¿Quién nos ofrece este servicio de oxigenar el ambiente en el que vivimos? Los árboles. ¿Los árboles? Los árboles. Caramba. ¿Y si nos quedáramos sin árboles? A ver, ¿podríamos respirar? No, se acabaría el oxígeno. Se acabaría el oxígeno, ¿no? Entonces, en esta actividad me piden que yo identifique este valor del ecosistema en el que vivo. Por ejemplo, el lugar donde yo vivo hay pocos árboles, es una ciudad. Entonces, los pocos árboles que están, hay que cuidarlos mucho. De hecho, en Ciudad de México hay una prohibición para cortar árboles. Cuando tú cortas un árbol, tienes que plantar al menos 7 árboles más, porque de por sí es una ciudad muy contaminada. Necesitamos a estos árboles. Entonces, tienen que identificar lo que es un servicio ambiental. Ya les hice esta recomendación. ¿Qué tienen que entregar? Tienen que entregar un video. Ok, un video que va a durar 8 minutos. En este video es indispensable que ustedes lo presenten. Pueden utilizar su celular, ¿no? Hola, bienvenidos, este es mi ecosistema, tal. No pueden usar el celular. Bueno, pues ya les mostré que en la computadora también pueden usarlo. Pueden tomarse a sí mismos y pueden presentarlo por Google Earth, por Google Maps. Hay quienes se suben a la azotea de su casa y hacen un pequeño video de alrededor y ya, bueno, describen qué es lo que hay cerca, lo que hay lejos, lo que no alcanzamos a ver, ¿no? Pero en este momento es donde ustedes se ponen creativos. Muy bien. ¿Cuáles son editores de videos? Aquí les ofrezco InShot, Viva Video o YouCut. Con estos pueden editar los videos o seguramente habrá más, ¿no? ¿Qué debe incluir este video? Describir el ecosistema en el que vives. Ha habido quienes en otros módulos me dicen, no es que yo vivo, ¿sabe qué? En Los Ángeles. Perfecto. Si tú vives en Los Ángeles, está muy bien, pues me vas a explicar el ecosistema en el que vives. No, yo vivo en Michoacán. Perfecto. Entonces tú me vas a mostrar cómo es Morelia, cómo es Ocampo de Michoacán, ¿no? Yo vivo en Veracruz, yo vivo en Yucatán. Pero es importante que describan el ecosistema en el que viven porque están valorando. ¿Quién más va a saber de ese ecosistema? Sino ustedes mismos los que están ahí. Tienen que explicar cuáles son las interacciones ecológicas, ¿sí?
¿Cuál es la relación positivo o negativo? Positivo. Están en, hay ciertas especies, por ejemplo, que estamos promoviendo que se haga un poco más, que crezca el bosque, que lo estemos protegiendo. Negativo, la verdad es que ha habido suficiente tala, de tal manera que ya ni siquiera hay retención de lluvia. De hecho, hay una desertificación. Esa es una interacción negativa. Y describir el servicio ecosistémico de lo que ustedes están identificando. Mínimo, los árboles nos ofrecen oxígeno. Pero yo vivo, acaba de decir una compañera, muy cerca de cascadas. Cascadas y seguramente un río, ¿no? Seguramente agua. El agua nos da desde purificadoras de agua, desde beber, cultivos, alimento para peces, bueno, vida, alimento de peces, también para producción de ganado, agua para las industrias refresqueras, agua para las industrias textiles, agua para cualquiera de estas cosas, ¿no? ¿Qué tiene que integrarse? Se presenta un documento donde ustedes tienen que verificar que el link o la liga de su video funcione. Esto es muy importante porque en otros módulos me ha ocurrido que de pronto, ese link no funciona, no abre. Y si ustedes lo entregan el domingo a las 11:53 y resulta que el otro día que yo tengo que calificar no abre, entonces van a necesitar solicitar una extensión porque su video no abre. Entonces, más vale revisar con tiempo, con antelación, que esté funcionando, que sea público para que yo pueda revisar. Bien, es importante que cuiden la forma en la que hablan dentro del video. Es decir, me empiezo a leer. No, revisen, háganse un guión. Yo ya sé de qué voy a hablar, del Cerro de la Estrella, ya sé que tiene eucaliptos, o si no me lo sé, entonces lo leo y luego ya lo reviso, porque a veces se traban un poco y eso se ve muy mal. Imagínense que están en la televisión y se están trabando, no. Entonces es parte de el ámbito actitudinal, aparte del ámbito comunicativo, poder expresarse de la mejor manera. ¿Cómo voy a poder hablar de palabras como ecosistema? Palabras como interacciones ecológicas. Pues si yo revisé, leí los recursos de plataforma, seguramente yo ya me enteré de qué significan esos conceptos y entonces ahora puedo explicarlos de una mejor manera en mi video. Tienen que responder 2 preguntas. ¿Cómo es el servicio ecosistémico del espacio, de su ecosistema, de donde ustedes viven? ¿Y qué acciones podrían funcionar para que este recurso sea racionalizado, para que se cuide, para que se conserve? Es muy, muy importante, ojo, que en esta actividad ustedes aparezcan en el video. Segundo, que ustedes hablen en el video. En otros módulos hay quienes entregan o se les ocurre entregar una presentación con un audio o una musiquita de fondo. Eso no me sirve, porque con eso yo no voy a poder calificar su ámbito comunicativo. No los escucho. Entonces no sé quién está hablando. Además, si en la presentación no aparece mi nombre, si yo no aparezco en la presentación, podría ser de cualquiera. Podría haberse bajado de alguna otra persona y estar cometiendo plagio. ¿Entienden la gravedad del asunto? Es importante que ustedes aparezcan en el video porque es su video, su creación. ¿Tienen dudas o preguntas hasta el momento? No. Ok. Entonces, servicios ecosistémicos. En este caso, si nosotros observamos en esta simulación, si nosotros del lado izquierdo vemos, al tener árboles, la lluvia puede retenerse en las raíces de los árboles. Si nosotros talamos todos los árboles,
esta lluvia no se va a retener y entonces el agua lo que va a hacer es que se deslaven los cerros. No sé si han escuchado noticias que llega un punto en el que los cerros se caen y la gente que había construido sus casas ahí se queda o se mantiene en un estado vulnerable, ¿no? Otro asunto es cuando comenzamos a derramar industrias o aguas negras sobre los ríos, pues este servicio ecosistémico se empieza a deteriorar. De tal manera que el agua que nosotros utilizamos, fíjense, por este lado está el agua que se retiene en las raíces de los árboles y la utilizamos simplemente para beber, para vivir, para hacer que haya energía eléctrica, para hacer cultivos o para tener cultivos, pues ya no la tendríamos, ¿no? Si la contaminamos, no la tendríamos. Bien. Recuerden que las ciudades también son ecosistemas, por lo tanto, también hay que identificar sus elementos vivos, bióticos y abióticos. Desde el hongo que creció encima del árbol, las cucarachas, las ratas también son seres vivos, ¿no? Muy bien. Para esta semana en el foro de Aprendiendo, se les pide que respondan 3 planteamientos y sobre todo que también los utilicemos este foro para aprender. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir ahí y así no solo su pregunta puede ayudarles a ustedes, sino a todos los compañeros. Recuerden que no hay preguntas tontas. Todos aprendemos a partir de una pregunta. ¿Tienen dudas o preguntas hasta el momento? Disculpe, asesora, en dado caso de que mi video rebase los 8 minutos, ¿hay algún problema? No. Espero que no sea de media hora. Solo el asunto es que tienden a ser muy pesados. Hay que tener cuidado. Otro asunto en el video es empiecen a subirlo a su Drive con tiempo, con antelación, porque el mero domingo se traba todo. ¿Dudas o preguntas? Ok, muchas gracias. Gracias. También se les recomienda que terminen los cuestionarios sobre las actividades formativas. No son evaluables, por así decirlo, no tienen una calificación, pero son tomados en cuenta como parte de la actividad en el módulo, como parte de la actividad. Muy bien, entonces les pido por favor que tomen en cuenta todos los elementos como citar las fuentes de información, cómo hacer sus propias actividades. Por favor, no estén tomando información, cortando y pegando. Ese es otro punto importante para evitar el plagio. Seguramente ustedes ya vieron en los primeros módulos la guía para hacer una correcta cita y referencias. Si no la tienen, se las comparto en plataforma, pero es muy importante que no estén cortando y pegando. Eso no me va a ayudar a mí y no les va a enseñar a ustedes. Necesitan aprender a citar. ¿Y cómo se hace? Bien, tomando la información más relevante, puedes hacer una paráfrasis o bien, si vas a hacer una cita textual, tienes que poner el entrecomillado, poner exactamente el nombre, el año en el que se publicó, ¿no? Y llevarlo a la bibliografía. Pueden hacerlo por números o por letras, pero siempre tiene que aparecer su bibliografía y sus fuentes de información. ¿Dudas o preguntas sobre esta semana? No, hasta ahorita ninguna. Gracias. Muy bien. Entonces nos estaremos viendo el viernes para hacer una segunda sesión sobre dudas. Cualquier cosa, estamos en comunicación. Es todo por mi parte. Buenas noches.
Gracias, asesora. Buenas noches. Gracias, Buenas asesora. noches. Gracias. Buenas noches.